Bueno, jóvenes, continuando con la explicación, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros como seres humanos digamos, nuestro sistema económico eh, impulsado por el uso de los combustibles fósiles genera un aporte significativo a este ciclo del carbón, que básicamente lo que hace en algunas instancias es, digamos, desequilibrar un poco el sistema, generando lo que hoy día conocemos como la contaminación atmosférica y propiciando el efecto invernadero y el fenómeno de calentamiento global que pues todos estamos sintiendo en estos momentos, por el alza de la temperatura, del hielo de los glaciares, alza en los niveles del mar, digamos, pérdidas, pérdidas ¿cómo es que? De capacidad fértil del suelo, por salinización, en fin, un conjunto de fenómenos que estamos viviendo hoy día y que se dan precisamente por cambios en esos ciclos, ¿verdad? El ciclo del carbón es uno de los ciclos más importantes, uno de los ciclos, digamos, todos son importantes, pero considero que este ciclo del carbón es uno de los más relevantes porque de alguna u otra manera es el que permite por tener pues un aire libre de dióxido de carbono, si no todos sufriríamos de intoxicación, ¿verdad? Por carboxohomoglobina, que básicamente es, digamos, una filtración de moléculas de carbono en la sangre pues básicamente no hay oxígeno presente en sangre y las células van muriendo por necrosis poco a poco y se genera un proceso de asfixia y demás. Entonces, eh, es muy importante que tengamos claro esto y cómo todo funciona de manera sinérgica y cómo interactúa el sistema social con el sistema eh, natural o con los ecosistemas y cómo esa interacción mutualista, en algunos casos dependiente y parasitista, tiene unas repercusiones positivas pero también negativas sobre el ambiente natural. ¿Listo? El ciclo del oxígeno es muy parecido a lo que acabamos de ver hace un momento. Está dado básicamente por aquel que generan las plantas en el proceso de transformación de estas moléculas de dióxido de carbono, ¿verdad? Al, digamos, al romper estos enlaces y liberar oxígeno y fijar el carbono como biomasa, el cual está disponible para que los animales eh, consuman y fijen a su estructura fisionómica que después a través de un proceso de degradación aportan al suelo a través de la acción de los descomponedores y otra vez vuelve el ciclo, ¿verdad? Una parte se libera a la atmósfera en forma de CO2 y metano y otra se fija al suelo y queda como reserva de combustibles fósiles que después en miles, millones de años puede ser utilizado como combustible fósil o como carbón vegetal, ¿no? Mentira, como combustible fósil, pero como carbón vegetal no. Entonces, bueno, son aspectos que hay que considerar, que hay que tener en cuenta pues este pensamiento sistémico a la hora de analizar esas interacciones y esas repercusiones. El ciclo del oxígeno, como les decía hace un momento, funciona igual a partir de este mismo principio que está acá, en donde los árboles, pues, digamos, son el protagonista de todo este proceso y cumplen la función de purificar el aire que nosotros respiramos, que respiran los animales, ¿verdad? Y que es tan importante para conservar la vida en la Tierra. El ciclo del nitrógeno es otro de los procesos que cobra gran importancia, sobre todo en actividades agrícolas. Acordémonos que nosotros fuimos nómadas y después de ser nómadas, nos hablaremos más adelante, fuimos recolectores y desarrollamos la agricultura como un medio de vida y un medio también y un mecanismo de transacción. Aquí a través de la agricultura se generó la economía de la sociedad, donde se hacían intercambios y eran tomados como bienes para satisfacer necesidades, ¿verdad? En donde el primer bien que tuvo valor en su momento fue la tierra, precisamente por todos estos principios, y en donde se genera un conjunto de procesos de intercambio, ¿verdad? Para que las plantas puedan tener disponibles esos nitritos y esos nitratos que son indispensables para el crecimiento de esas plantas. A partir, pues, digamos,
de la acción de de algunas bacterias nitrificantes y desnitrificantes, pues se pueden convertir estos compuestos complejos como el amoníaco en compuestos un poco más simples como los nitratos, los cuales quedan disponibles en el sustrato para que estas plantas consuman y puedan crecer. Recordémonos que las plantas se alimentan a través de las raíces, y las raíces son medios porosos que absorben esos macronutrientes que están presentes en el suelo. Hablamos de nitrato, fósforo, carbono, ¿verdad? Que son tan importantes para ellas y que por medio del cual les permite, digamos, crecer y dar fruto. El ciclo hidrológico, bueno, es un aspecto que ya es un ciclo que todos conocemos. Creo que no es desconocido para muchos. Importante que entendamos que una vez que nosotros como sociedad podamos comprender un poco la relación que existe dentro de este conjunto de fases, por decirlo de alguna otra manera, así vamos a poder evitar sucesos que puedan poner en peligro nuestra seguridad y que más adelante puedan generar en la sociedad, en las comunidades, algunos trastornos psicológicos, ansiedad, estrés, generados post desastre, y son elementos también que constituyen un objeto de análisis de la psicología ambiental que más adelante vamos a revisar. Los servicios ecosistémicos son básicamente servicios que presta la naturaleza, que prestan los ecosistemas, la forma en cómo está constituido y visto el ambiente. Hablamos de servicios de soporte, aquellos que son necesarios para producir más servicios ecosistémicos, como por ejemplo el agua, ¿verdad? Como por ejemplo los alimentos, como por ejemplo el ciclo hidrológico, por ejemplo los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Son necesarios para producir más servicios ecosistémicos, como el servicio de aprovisionamiento, que se caracteriza básicamente por generar beneficios materiales a la sociedad. Tenemos los servicios de regulación, que son aquellos que permiten regular procesos, como es el ejemplo, por ejemplo, del servicio que prestan las avispas o las abejas, quien tienen el rol de garantizar la polinización de ciertas flores que son comerciales y de ciertas plantas frutales que permiten, pues, que nosotros podamos gozar de una seguridad alimentaria, ¿verdad? Que podamos tener provisión para nuestros alimentos. Y tenemos el servicio cultural, que son beneficios inmateriales, beneficios relacionados con el bienestar que genera de pronto contemplar un paisaje, que genera de pronto tener un contacto con la naturaleza, que genera, por ejemplo, el estar en una área tranquila, alejada, digamos, todos esos beneficios también son considerados como servicios ecosistémicos. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos claro que esos servicios ecosistémicos son 4: servicio de soporte, servicio de aprovisionamiento, servicio de regulación y servicio cultural. Cuando hablamos los servicios ecosistémicos, por ejemplo, cuando hablamos de aprovisionamiento, hablamos de los alimentos, de las materias primas, de recursos medicinales, del agua potable, que son recursos que nos brinda la naturaleza, ¿verdad? Alimentos son recursos que podemos obtener a partir de el uso de la tierra, por ejemplo, a través de la siembra de ciertas especies que son frutales. Las materias primas, pues podemos obtener ciertos compuestos tanto orgánicos e inorgánicos que son base para la fabricación de otros compuestos procesados. Podemos hablar de metales, podemos hablar de ferrosos, podemos hablar de otras materias primas, como por ejemplo, ¿qué otra materia prima puede ser? Por ejemplo, las piedras preciosas. Digamos que son bienes materiales que nos provisiona la naturaleza y que tienen un fin comercial y que son utilizados para satisfacer alguna necesidad primaria, secundaria o terciaria, pero son utilizados para satisfacer una necesidad. Los recursos medicinales, bueno, sabemos todos que hay muchas plantas que son medicinales y hay muchas plantas que tienen principios activos de muchos medicamentos que consumimos hoy día.
Por tanto, pues la misma naturaleza también se encarga de aprovisionarnos de esos recursos, además del agua potable, que es la fuente de vida y que sabemos que también es provisionado por la naturaleza, ¿verdad? Tanto en calidad, no tanto en calidad, pero sí en cantidad, y esa cantidad de agua es la que de alguna u otra manera permite que nosotros podamos aprovisionarnos de recursos y podamos también satisfacer esa necesidad, ¿verdad? En nuestras casas, de desarrollar nuestras labores domésticas o incluso también, pues, por supuesto, pues de tomar el agua potable, ¿cierto? Cuando hablamos de regulación, hablamos de algunos aspectos importantes como por ejemplo la regulación de la calidad del aire, que es un servicio que nos prestan los árboles. Como yo les dije ahorita, tiene la función de depurar la atmósfera, entonces ese es un servicio de regulación. Un servicio de regulación del clima, la misma naturaleza propicia el clima, el cual pues es característico de cada uno de los biomas. Por ejemplo, nosotros acá pues somos costa y tenemos un clima muy particular, muy peculiar, con pocas precipitaciones, un clima seco, tropical, con altas temperaturas, poca precipitación, bastante nivel de humedad relativa, y eso genera cierto grado de sofocación o cierto grado de, digamos, de percepción de, 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 de calor, por decirlo de alguna otra manera, que está dado bajo esas mismas condiciones de ubicación geográfica, ¿verdad? Tenemos la regulación del agua, que está dada por el ciclo del agua que ya vimos, ¿verdad? La regulación de erosión, que está dada también por un servicio ecosistémico que prestan los árboles. Digamos que los árboles, sus raíces permiten que el suelo se mantenga unido y se mantenga compacto, y eso hace que muchos suelos no se erosionen, ¿sí? Otro servicio también que pueden estar prestando, que presta la naturaleza con relación a la regulación, es el de la polinización, que fue algo que les mencioné hace un momento. Como servicios de sostenimiento estamos hablando de la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, pues no va a haber ese proceso de regulación de la calidad del aire, que es ese servicio de regulación. Y si ustedes se pueden dar cuenta, un mismo bien ambiental, llámese árbol o llámese eh, ave o llámese avispa, puede presentar varios servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en este caso los árboles tienen la función desde el punto de vista de regulación, de regular la calidad del aire, pero desde el sostenimiento también tienen la función de presentar la fotosíntesis, y la prestación de esa fotosíntesis regula la calidad del aire. La formación del suelo es otro recurso de sostenimiento, igual que el ciclo de los nutrientes, que ya los hablamos hace un momento. Y cuando hablamos de recursos culturales, de manera específica hablamos de salud física y mental. Por ejemplo, hablamos de aspectos de recreación y ecoturismo, por ejemplo, el servicio ecosistémico que nos prestan las playas para poder nosotros recrearnos, en algunos casos algunos valores estéticos, cuando vamos a un lugar para contemplar su paisaje, para tomarnos fotos, para sentirnos libres. Los servicios culturales, y otros son relacionados con los valores espirituales y religiosos. Por ejemplo, cuando vamos a asentamientos mayas, asentamientos indígenas, que digamos contemplamos la forma en cómo ellos viven, y eso hace parte del ecosistema en el cual ellos están, digamos, envueltos, acostumbrados, en el cual están en constante interacción, ¿verdad? Bueno, entonces esto era todo lo que yo les quería explicar. Importantísimo, importantísimo, chicos, que entendamos los conceptos de servicios ecosistémicos y su clasificación. Allí les socialicé algunos ejemplos. Sin embargo, en la plataforma les voy a dejar cargado un video en el que ustedes van a poder observar a detalle algunos ejemplos de servicios ecosistémicos por su categoría, y por supuesto una explicación un poco más detallada de lo que son los servicios ecosistémicos. Ya con esto terminamos la primera clase, que son conceptos básicos de ambiente y entorno.